Mis hermanos, mis hermanas, niños y niñas, esperamos que la bendición de Dios esté con ustedes cada momento de sus vidas, cada día, cada instante, y que el poder del Espíritu Santo les esté llenando ahí cada momento, porque sabemos que si no tenemos el Espíritu Santo, no somos nada. Hoy vamos a empezar una serie de enseñanzas, de predicaciones sobre las parábolas de Jesús que nos dejan tantas enseñanzas y que nosotros tal vez desperdiciamos esa riqueza tan hermosa que nos ha dejado el Señor Jesucristo en estas parábolas. Hoy vamos a leer y a mirar un poco la parábola de el amigo que llega a la medianoche a pedir a su buen amigo que le preste unos panes para recibir a su amigo que viene de muy lejos, pero resulta que este amigo le dio por llegar a medianoche. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 11, versículos 5 al 13. Y dice así: les dijo también Jesús: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, dice el Señor Jesucristo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has elegido para recibir estas enseñanzas tuyas. Gracias, Señor Jesucristo, porque lo has hecho, Señor, para dejarnos esas enseñanzas tan hermosas, Señor, esos ejemplos, Señor, que tú nos has dejado en tu palabra. Te damos gracias porque de estas parábolas podemos aprender muchas cosas, Señor, y podemos ver realmente cómo debemos ser, cómo debemos imitarte, cómo debemos ser como personas. Te agradecemos, Señor, porque tú, Señor, nos tienes en tus preciosas manos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta parábola fue dada por el Señor Jesucristo después de la enseñanza del Padre Nuestro, cuando uno de sus discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a orar a sus discípulos. Esta parábola la podemos comparar con la parábola de la viuda y el juez injusto en Lucas 18, 1 al 8. Son historias diferentes, pero cuentan con el mismo tema: la importunidad en la oración. Aunque esta palabra de importunidad, según la Real Academia Española, significa inoportuno, molesto, enfadoso, pero aquí nos muestra otra cara, y es la persistencia desvergonzada, osadía y una audaz insistencia. En esta historia de Jesucristo aparecen 3 amigos. Uno de ellos recibe a un amigo de viaje, a medianoche. Le da posada en su casa
pero no tiene cómo alimentarlo a esas horas de la noche. El dueño de casa va donde su amigo, el tercero, y le pide prestado 3 panes. Pero mira la respuesta de servicio de su amigo: no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Mira, aunque no se levantó en ese momento a darle los panes por ser su amigo, fue muy sincero con él. Tal vez quiso decirle: hermano, estas no son horas de venir a pedir un favor, es la medianoche, respétame. Pero aún así, se levanta y le sirve. Pensemos en esas personas que cuando se presentan te dicen lo que necesites. Solo tienes que decírmelo, no importa la hora. ¿Será eso verdad? Pero viendo la importunidad, persistencia desvergonzada de su amigo, toma una decisión. Creo que pudo haberlo hecho por 2 cosas. Una, porque estaba siendo molestado por la insistencia de su vecino al tocar la puerta. Y 2, porque no quería o molestar a sus vecinos o para que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo a esas altas horas de la noche. Pero la pregunta es: ¿qué tan persistente eres en la oración? Es lo que aquí nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Pide y hazlo sin cesar. No te canses de orar. El apóstol Pablo también nos enseña que debemos orar en todo tiempo y lugar. Orar sin cesar. Dios es fiel en contestar nuestras oraciones. Pero a veces estamos orando por alguna persona que está enferma, pero nos enteramos que los médicos ya la desahuciaron. Y aquí para la oración. Les creemos más a los médicos que a nuestro propio Dios, al gran Dios. Nos desanimamos muy fácil. O solo decimos que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué hubiese pasado si el amigo solo hubiese dicho que mi vecino y amigo haga su voluntad, pero no le insiste, no le sigue pidiendo? Todo habría quedado así. No habría conseguido lo que necesitaba. El Señor está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Solo está esperando que le hablemos y le contemos nuestras penas y dolores, pero también nuestros triunfos y glorias. Que nuestra oración no se convierta solamente en un pedir. También contémosle y démosle gracias por todas las bendiciones que tenemos. Démosle gracias por nuestros hijos. Démosle gracias por nuestro trabajo. Démosle gracias por la comida que tenemos en nuestra alacena. Démosle gracias cuando nos sentamos a comer. Démosle gracias cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Démosle gracias por todo y en todo momento. Veamos también que en la parábola tenemos el ejemplo de un amigo que no se levantó inmediatamente a hacerle el favor a su gran amigo. Aunque fue sincero, pero no bondadoso en el momento, y cuando le dio los panes lo hizo no por amor a su amigo, sino por la importunidad de este. Por el contrario, tenemos un gran Dios que está dispuesto a escuchar las oraciones en todo momento. Nuestro Dios no tiene horario. Está siempre con los oídos atentos para recibir el clamor de todos sus hijos que se han acercado a Él por medio de Cristo. Como dice el versículo 13, que nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Si el Espíritu Santo está contigo, ¿qué te hace falta? Si el Espíritu Santo está contigo, no hay nada que te haga falta. Si el Espíritu Santo está contigo, no tienes nada que pedir.
Si el Espíritu Santo está contigo, tienes todo lo que necesites. Dice la palabra de Dios, contentos con lo que tenéis ahora. Nosotros tenemos que ver cuánto nos ha dado hasta este momento el Padre. Y por todo eso tenemos que dar gracias. En el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo nos enseña a pedirle y nos enseña cómo hacerlo. El Padre Nuestro es la oración dada por nuestro Señor Jesucristo. El Padre Nuestro no es un rezo que se debe hacer religiosamente o rezarlo 100 veces. No. El Padre Nuestro es un modelo de oración. En esta oración están todas las partes que debemos tener en cuenta en nuestras oraciones al Padre en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Dios nos enseña a hacer una oración importuna, perseverando y teniendo la fe que Él derramará de su gracia, pues quiere lo mejor para sus hijos. El Padre Celestial conoce las oraciones hechas por sus hijos. En 1 de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios nos escucha, pero no va a hacer todo lo que se nos antoje. Dios no cede a nuestras pretensiones egoístas o caprichos que nos vayan a hacer daño. Dios no es ese padre que por no verle la mala cara a su hijo o a su hija, hace lo que ellos quieran. Que se dejan manipular de sus hijos por no verle la mala cara. Ese no es nuestro Dios. En Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Para qué le estás pidiendo en este momento a Dios? ¿Qué es lo que necesitas de Dios en este momento? Es que le pedí a Dios un avión y aún no me contesta la oración. Pues trabaje y cuando tenga el dinero para el avión, cómpralo. ¿En dónde? En San Victorino. Y ponlo debajo del árbol de Navidad. Así te vas a dar gusto. Dios no te va a dar cosas que no necesites. Está cerrado o errada cuando haces ese tipo de oraciones. Dios nos concede fe, salud, amor y trabajo para salir adelante, para conseguir todo lo que querramos, y Él nos pone las cosas en las manos, nos bendice todos los días. Pero hay personas que creen que Dios es un Dios que va a cumplir caprichos simplemente porque decimos ser sus hijos. Dios desea que el río de agua viva que toca nuestro corazón se mantenga por la provisión del Espíritu Santo. En Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ese es el secreto. Mantenerse en el Espíritu Santo de Dios. Total conexión con Él. Debes mantenerte hasta el final, aumentando la fe en Cristo en todo el recorrido por el camino cristiano. Ser cristiano no es fácil, pero no es imposible. Ese es el reto que tenemos por cumplir. Imitemos a Cristo. Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, dice en 1 de Juan 5:4. Busca al Señor nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mantente en santidad y comunión con Dios. Imita al Señor Jesucristo. Pídele al Espíritu Santo que te guíe cada día de tu vida. Esfuérzate por ser cada día mejor cristiano. Sírvele a quien puedas. No hables mal
de nadie. Tal vez señalas con un dedo, pero no te das cuenta que son 3 los dedos que te señalan a ti. Limpia tu corazón del mal. Pide perdón a Dios por lo que te acuerdas y aún por lo que no te acuerdas. Pídele al Señor que te dé paz en tu corazón. Pídele que tú puedas ser como Jesucristo. Pídele que tu corazón sienta como siente Jesucristo. Pídele a Dios que tu vida sea un reflejo de lo que es ser un cristiano. Pídele al Señor que tu vida sea un reflejo del Espíritu Santo. Que en tu rostro se refleje como sucedía con Moisés, como sucedió con Moisés cuando vino después de bajar del monte de la transfiguración, después de haberse encontrado de frente con Dios, que dice que su rostro resplandecía. Pídele a Dios que eso suceda, que donde tú vayas caminando, la gente se dé cuenta que tu rostro resplandece. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso lo logramos solamente en oración, solamente estando cerca de Dios, solamente teniendo esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces no dejemos de orar. Y así como este hombre fue persistente y alcanzó eso que buscaba, que su amigo le prestara el pan para atender a ese amigo que había llegado, pero lo logró por su persistencia. Hagámoslo, sigámoslo haciendo, sigamos orando y no decaigamos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú, Dios Todopoderoso, pones en nuestro corazón ese deseo, esa gana, Señor, de seguir orando, esa gana, Señor, de seguir persistiendo ahí, Señor, de seguirte hablando, orando contigo, dándote gracias, orando, Señor, pidiéndote lo que necesitamos, aunque tú sabes muy bien cuáles son nuestras necesidades. Gracias te damos, Señor, porque tú nos tienes, Señor, en tu mano y porque es tu bendita voluntad la que nos tiene aún en este mundo. Protégenos, Señor, de todo mal. Límpianos, limpia a todos aquellos, Señor, que han estado, Señor, enfermos. Hoy rogamos, Señor, por nuestro hermano Rosenberg Ipus, que ha perdido a su padre. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú le consuelas al igual que a toda su familia. Ponles paz en su corazón. Dale, Señor, esa paz que solamente tú das, Señor Jesucristo. Y te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso, por tu iglesia, por la iglesia menonita, por la iglesia cristiana en todo el mundo. Bendice a nuestros hijos en todas partes del mundo, donde quiera que estén, a nuestros familiares, de todos aquellos, Señor, que nos aman. Te damos gracias, Señor, y gracias, Dios amado, por el amor que tú nos tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, que tengan un resto de día bien hermoso, en unión con su familia, con sus hijitos, y traten de vivir en paz, porque sus hijos son el reflejo de sus almas. Dios les bendiga.